Hola Felipe, está con nosotros Marina, que forma parte de Ensambles junto conmigo y con Malu, está en estos momentos. Y bueno, lo primero Felipe, queremos agradecerte tu presencia aquí. Creemos que tu intervención va a ser súper interesante para entender un poco mejor cómo funciona la inteligencia artificial, qué son, qué tipos de inteligencias artificiales hay, los modelos generativos, cómo de alguna forma se generan imágenes, estas imágenes sintéticas. Para nosotros eres como una especie como de base, ¿no? Mm. Para poder construir un diálogo. Y me parece fundamental, ¿no? Nos parece fundamental dentro de ensambles introducir a personas que vienen dentro de la ciencia, que tienen esa capacidad de comunicación que tú tienes, como para entender un poquito mejor, ¿no? De qué estamos hablando. Voy a leer tú lo primero, tu bio, perdón por leerla. Está bien. Em, bueno, Felipe Tobar es profesor asociado de la Universidad de Chile y director de la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial en la misma institución. Es investigador del Centro de Modelamiento Matemático y Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Antes de unirse a la Universidad de Chile, Felipe fue investigador postdoctoral en el Grupo de Aprendizaje de Máquinas de la Universidad de Cambridge y recibió un doctorado en procesamiento de señales por Imperial College London en 2014. La investigación de Felipe se enfoca en inferencia bayesiana aproximada, estimación espectral, transporte óptimo y procesos gaussianos. Me fascina esta parte siempre de tu bio. Felipe fue coordinador del Magíster en Ciencia de Datos de la Universidad de Chile entre 2020 y 2022 y su docencia incluye cursos de posgrado y educación continua en aprendizaje de máquinas, modelos generativos y estadística. Felipe, ¿por qué la inteligencia artificial? ¿Por qué fue tu campo un poco de trabajo, es tu campo de trabajo? Em, Creo que de alguna forma llegué acá sin mucha decisión muy determinada tampoco de trabajar en inteligencia artificial. Bueno, soy ingeniero eléctrico y dentro de la ingeniería eléctrica hay varias áreas, ¿cierto? Puede estar con los motores, con los microprocesadores, la electrónica, pero hay un área que se llama Control, que yo trabajé un tiempo en ella cuando era estudiante, y es a través de esa área donde entran estos algoritmos que ahora conocemos como aprendizaje de máquina, ¿cierto? Cómo poder sensar el mundo, ver datos a través de mediciones, ¿cierto? Y sensores, y poder decidir en base a ellos. Entonces, eso es algo que los humanos hacemos todo el tiempo. Nosotros observamos el mundo, procesamos esa información de alguna manera y tomamos una decisión. Y desde alguna manera, las distintas ingenierías, en mi caso era eléctrica, ¿cierto? Pero puede ser computación, puede ser matemáticas también. Tratamos de desarrollar métodos para tomar decisiones en base a información recolectada. Y hemos visto en los últimos años que los modelos que son inspirados en la propia inteligencia humana son los que tienen mejor capacidad de resolver estos problemas. Entonces, yo siento que llegué a la inteligencia artificial como también llegaron muchos otros, porque siento que el concepto y el área es como un atractor para distintas disciplinas. Yo lo veo más cerca desde lo técnico, pero está claro que no solamente desde lo técnico, desde el arte también, desde las ciencias sociales, por supuesto. Oye, como curiosidad simplemente, es algo que me dijiste en su momento, eres aficionado, amante de la fotografía. ¿Te interesa la Sí, fotografía como me tal, gusta la como disciplina? fotografía. No sé mucho, soy autodidacta, aprendo un poco, tengo algunos amigos que les voy preguntando algunas cosas. Cada vez que hacemos algo aquí en la universidad, incluso cuando vienen fotógrafos, yo me quedo conversando con ellos y ahí aprendo un poco. Pero me gusta, tengo una cámara, a veces trato de llevarla siempre a momentos importantes y a veces me cuesta encontrar el momento para sacar la foto más que simplemente disparar para documentar. Pero me gusta la fotografía en el cine también, en la cinematografía. Qué bueno. Sí. Ujú. Oye, no sé, Marina, si quieres comentar algo o damos paso ya a la conferencia. Yo creo que damos paso, simplemente darte las gracias. Creemos que para posicionarte o para tener como eso, ¿no? Como una opinión dentro de este tsunami que es la inteligencia artificial es necesario tener ciertas bases técnicas, aunque sea una aproximación. No tenerle miedo, que a veces pasa esto, ¿no? A todo lo que suena demasiado técnico, aleja, te genera un rechazo y parece que no queremos meternos ahí, pero yo creo que es necesario entender, intuir un poco cómo funciona para poder pues tener un poco un criterio más definido, ¿no? O ver
dónde, cómo quieres dialogar tú con esta tecnología. Entonces, sí que creo que es una apuesta chula que te hayas unido a esto y que pues toda la comunidad de Fiebre tenga acceso a esta charla. Así que nada, eso, Oye, muchas gracias. solo una aclaración, traducción. Chulo, ya sabes que en España no significa lo mismo que en Chile. No sé, Es sí, está bien. cool, es cool. Sí. Algo parecido a la idea de cool. Es como No, es guay que, también, ¿no? ¿Puede ser como guay? sí, como guay. Sí, sí. Es que chulo en Chile significa otra cosa totalmente diferente. No, sí, está, no, no me confundí, está bien, está bien. Vale, Bueno, no, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por el espacio para conversar, para conocernos y bueno, vemos la charla y después discutimos. muy bien. Perfecto. Todo tuyo, Felipe. Bien, voy a presentar entonces. Creo que así está bien. Sí. Bien, entonces tengo preparada esta presentación que va a durar aproximadamente unos 40 minutos. La idea es contarles un poco de cómo funcionan estos algoritmos de generación de imágenes, ¿cierto? Em, Partiendo desde qué es la inteligencia artificial y rápidamente llegando a poder darles una intuición de cómo funcionan los modelos de difusión en particular, que son estos modelos bien populares últimamente e impresionantes para la generación de imágenes. Entonces, probablemente lo primero que me gustaría conversar con ustedes es qué es la inteligencia artificial. ¿Cierto? Ya es difícil producir una definición de inteligencia artificial, pero tenemos que acordar en algún término para poder avanzar en la discusión. Entonces vamos a considerar por inteligencia artificial una propiedad, ¿cierto?, que tienen los entes sintéticos, por eso es artificial, o los sistemas computacionales, si queremos, que les permite realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana. ¿Cierto? Esta es una definición bien subjetiva, porque, por ejemplo, si vemos una máquina resolviendo un cubo Rubik, y yo no sé resolver el cubo, entonces yo diría, bueno, esta máquina necesita pensar o algo similar, necesita algún proceso cognitivo subyacente para poder resolver la tarea del cubo, ¿cierto? Pero otra persona podría decir, en realidad resolver el cubo es bastante fácil, hay un algoritmo que es conocido por todas las personas que son, que juegan al cubo Rubik, ¿cierto? Entonces, para esa persona resolver el cubo no reviste ninguna complejidad intelectual, ¿cierto? Entonces, para esa persona, la máquina no sería una inteligencia artificial, pero para mí, que no sé resolver el cubo, sí lo sería. Entonces, es una definición bien subjetiva y la definición, la inteligencia artificial como que yace en el observador, ¿ya? Pero convengamos que un sistema de inteligencia artificial va a ser un sistema capaz de realizar tareas que son de una complejidad tal que un humano promedio, digamos, necesitaría pensar, ¿ya? Esto es a diferencia de la automatización, que es simplemente una lista de instrucciones básicas en donde una máquina con cierta energía, ¿cierto?, resuelve una tarea que puede ser simple o no, pero es una lista de instrucciones que no reviste mayor complejidad. Entonces, esa va a ser nuestra definición de inteligencia artificial durante el resto de la presentación. ¿Cómo difiere los paradigmas principales para construir una inteligencia artificial? ¿Cierto? Porque hasta ahora tenemos solo una definición, pero no sabemos cómo llegar a esta propiedad. Los primeros métodos fueron los de programación clásica. También se conocen estos métodos como GoFi, Good Old Fashioned AI, ¿cierto? O la inteligencia artificial como a la antigua, si queremos. En la programación clásica, uno definía todas las instrucciones necesarias para que esta máquina o sistema computacional realizara la acción. Y el ejemplo que está acá a la izquierda es cómo elegir una fruta, y es un algoritmo bastante simple. Cada vez pregunta una pregunta que tiene solo dos respuestas. Entonces, por ejemplo, la primera es si es verde. Sí a la izquierda, no a la derecha. Supongamos que es verde, entonces nos vamos por la izquierda, luego pregunta el sistema si es grande, supongamos que no es grande, luego si es mediano, entonces manzana. Entonces con una lista de preguntas, en total con
Este es un arbolito, ¿cierto? Entonces la profundidad de este árbol es la cantidad de, mm, de preguntas que yo hago. Podemos ver que acá tenemos una pregunta, dos, tres, a lo más cuatro preguntas. Con cuatro preguntas yo defino sin, sin ambigüedad cuál es la fruta a la cual me presento, ¿cierto? Entonces, este método de programación clásica fue el primero que se usó para construir los primeros sistemas de inteligencia artificial. Pero tiene una limitación este método. En realidad tiene dos limitaciones bien importantes. Primero, el programador humano, el que crea la máquina, necesita saber cómo es este algoritmo. Necesita saber cuáles son, en este caso, las preguntas correctas que hay que hacer para determinar la fruta, ¿cierto? Y además de saberlo, necesita ser capaz de formularlo en este formato, ¿cierto? De preguntas o instrucciones. Si bien este método fue el responsable de los primeros sistemas de inteligencia artificial, su capacidad es limitada por las dos razones que acabo de mencionar y problemas más ambiciosos como por ejemplo el desarrollo de un vehículo autónomo, ¿cierto? O cómo un robot podría conducir un vehículo, no se pueden resolver de esta forma. Porque por mucho que nosotros sepamos conducir, es imposible destilar nuestro conocimiento de la conducción en una lista de instrucciones para entregársela a una máquina. Entonces eh, tempranamente fue claro que había que desarrollar otro método para poder resolver el problema de la inteligencia artificial en casos más generales. Y ese es el método que está a la derecha, que es el aprendizaje de máquina. La forma de escribir este algoritmo es mucho más simple, ¿cierto? Como podemos ver, a la derecha tiene muchas menos preguntas, porque el objetivo del algoritmo en el caso del aprendizaje de máquinas no es resolver la tarea, sino que es aprender a resolver la tarea. Por ejemplo, el caso de la derecha muestra cómo una máquina podría jugar ajedrez. Entonces, uno se pregunta, ¿la posición es conocida o es desconocida? Bueno, si no es conocida, muevo cualquier cosa. Con la posición me refiero a la configuración de las piezas en el tablero. Si la configuración es conocida, o sea, si la he visto antes, bueno, entonces voy a hacer exactamente, voy a tomar el mismo movimiento que tomé la vez pasada si es que gané, y si es que perdí, voy a tomar otro movimiento. Por supuesto, este método no va a hacer un campeón un gran maestro de ajedrez, ¿cierto? Pero, pero uno puede aprender replicando esto varias veces con una memoria muy, muy, muy grande, en donde la máquina va registrando todas las posiciones que ha visto en su historia y si ganó o perdió luego de esa posición. Entonces, en aprendizaje de máquinas las instrucciones son mucho más simples, pero necesitan mucho más memoria. Y la máquina va construyendo en memoria lo que sería equivalente al software de la programación clásica. Entonces, la gran diferencia entre estos dos métodos para construir la inteligencia artificial es que en el primero, en la programación clásica, uno escribe el programa, perdón, el algoritmo, de forma explícita con sus instrucciones. Y en la derecha, en este método más moderno, es la máquina la que se programa para descubrir el algoritmo. Y eso es lo que está haciendo en este caso esta máquina que juega ajedrez. Una clase bien importante dentro del aprendizaje de máquina es el aprendizaje supervisado, en donde aprendemos relaciones entre datos, tenemos pares de datos. Y un caso bien importante, o bien popular en realidad, es la descripción de imágenes. Entonces, uno puede tener pares de imágenes con una descripción. Por ejemplo, en esta imagen tengo un gato, en esta imagen tengo un perro, en esta tengo una casa, en esta tengo un computador, en esta tengo un libro. Y yo alimento mi sistema de inteligencia artificial con ambos ejemplos y la máquina tiene el objetivo de aprender cuál es la relación entre objetos, imágenes, por ejemplo, y etiquetas, descripciones en este caso. Y eso es lo que se refleja en esta slide, ¿cierto? Yo tengo imágenes que son, las llamamos datos de entrada, y a la salida la máquina me debería decir cuáles son los gatos y cuáles son los perros. Hay distintos modelos de aprendizaje, distintas funciones acá, seguramente han escuchado algunos como no sé, regresión lineal, árboles, regresión logística, máquinas de soporte vectorial, son los más famosos, ¿cierto? Y hay uno en particular que es muy relevante para esta charla y en general para el área, que es la red neuronal. Es una colección de unidades de procesamiento muy simple que se llaman neuronas, que son estas pelotitas que están acá, y la información, es decir, las imágenes, de la forma que esté representada en nuestro problema,
entra en cada una de estos nodos. Y estos nodos realizan un procesamiento que es bastante simple, una transformación de agregar una función que lo vamos a ver, algo como lo que está acá arriba, ¿cierto? Entonces, este procesamiento determina si la neurona se activa o no se activa. ¿Ya? Eso quiere decir que si el estímulo que recibió es de tal forma o no. ¿Ya? Por ejemplo, esta neurona puede disparar si es que el estímulo que recibe es mayor que cero. La de abajo puede activarse si el estímulo es mayor que 2, por ejemplo. Y así. Y así se empiezan a em, agregar todos estos estímulos y a pesar de que las neuronas tienen una capacidad de procesamiento muy simple, este enjambre de varias neuronas, tanto en profundidad como en ancho, hace que el comportamiento de la red como un todo sea capaz de replicar procesamientos más complejos. ¿Ya? Y en este caso, entonces, cada una de estas imágenes se descompone en todos sus pedacitos de información, entra en la red esta información se mezcla, algunas neuronas se activan, otras no, y al final debería aprenderse, por ejemplo, el nodo superior si es un gato o el nodo inferior si es un perro, algo así. Esta es la unidad de procesamiento principal a la que me refería antes, ¿cierto? Que es la neurona. Y la neurona humana, ¿cierto? O biológica en realidad, es una unidad de procesamiento simple. Recibe por cada una de las dendritas estímulos, ¿cierto? Igual que lo que vemos acá, cada neurona recibe estímulos de las capas anteriores. Algo ocurre acá adentro que en base a los estímulos recibidos, esta propia neurona decide si enviar o no un estímulo. Y ese estímulo se agrega con otras neuronas que están en el vecindario de esta neurona y eso pasa a otras neuronas para que hagan su propio procesamiento y así. El modelo de esto es el que está a la derecha, que se llama perceptrón, que es bastante simple. Uno tiene tres estímulos acá, tres entradas, X, Y, Z. Cada estímulo se puede multiplicar por un parámetro, que en este caso están denotados como W0, W1, W2, y aquí, por ejemplo, le puse 1, 0, 0, pero pueden ser cualquier número de estos W. Entonces, en este nodo entra la suma ponderada de esto, ¿cierto? X por W0, más Y por W1, más Z por W2. Y dentro de este nodo tenemos la suma de todo lo que entró a la neurona, y esta neurona puede entregar esa suma, o puede entregar, por ejemplo, la suma solo si es positiva, o puede entregar cualquier función de lo que entre por estos nodos de la izquierda. ¿No? Estas unidades de procesamiento entonces se comunican entre sí y pueden resolver problemas más complejos como identificar una imagen. Y a esto me refiero cuando digo que se reúnen de alguna forma colaboran entre sí estos nodos. Este es un ejemplo de una red de detección de imágenes en donde en este caso tenemos un barco, ¿cierto? Y cada uno de los píxeles, podemos ver que esta imagen en particular de esta red neuronal es de 32 por 32 por 3. Eso quiere decir que la resolución de esta imagen es de 32 píxeles de ancho, de alto por 32 píxeles de ancho, por una profundidad de 3. Y esa profundidad es el color, ¿cierto? Rojo, verde y azul. Son tres imágenes, básicamente. Ya voy a ver en un poco más de detalle cómo es la formulación de la representación de las imágenes. Entonces cada uno de estos píxeles entra a una de estas neuronas y es lo que decía antes, empiezan a colaborar entre sí hasta que la red debería al final decirme qué clase o qué tipo de imagen es. En este caso esta red determina aviones, de vehículos, de barcos, de camiones. Ahora, algo un poquito distinto es la inteligencia artificial generativa, porque las arquitecturas que hemos visto hasta ahora, de esta de red neuronal, que es una colección de neuronas, ¿cierto? Donde yo tomo la imagen y de alguna forma es como un embudo, ¿cierto? Que empieza a procesar información cada vez de dimensión menor y transforma la imagen en un símbolo. ¿Ya? Básicamente toma la foto y me dice es perro. Por ejemplo, la decisión es perro puede ser un cero y la decisión es gato puede ser un uno. Entonces, de alguna forma está la intuición de que la información en la red empieza a comprimirse en un solo número, ¿cierto?
Y a eso le llamamos inteligencia artificial discriminativa, si queremos, porque discrimina fotos de perro de fotos de gato, ¿cierto? O lo que queramos detectar. La inteligencia artificial generativa es lo opuesto. Es como si esta red estuviera al revés. Yo le digo, genera un perro y, y tiene que crear información relacionada a un perro. ¿Ya? Entonces es como el proceso opuesto. La inteligencia artificial generativa ocupa bases de datos de muchas imágenes. En el caso de imágenes, porque puede ser generativa de cualquier cosa, puede ser generativa de imagen, de texto, de música, ¿cierto? De cualquier objeto que sea suficientemente interesante de crear, ¿cierto? Objetos complejos que tienen mucha información, como imágenes, como texto y como audio. Entonces, de alguna manera, estos algoritmos operan revisando y aprendiendo de bases de datos que usualmente son de millones de imágenes, y luego uno les puede pedir, bueno, entonces ya viste varias imágenes, genera una imagen tú. ¿Ya? Y esta imagen que está a la derecha es sintética. Ya esta persona no existe, fue generada por un modelo de inteligencia artificial generativa. Antes de ver las diferencias principales entre la inteligencia artificial generativa y la discriminativa, me gustaría que viéramos un poco la historia de la inteligencia artificial generativa, que ha sido bien impactante en la última década. Perdón. Solo hace 10 años fueron propuestas las redes generativas adversarias, ¿cierto? Las GANs, en donde dos redes neuronales, una que produce imágenes, de nuevo, o cualquier objeto, pero creo que imagen es un buen ejemplo para llevar a cabo esta explicación. Una imagen, perdón, una red genera imágenes y hay otra red que quiere descubrir si esa imagen viene de una red y es falsa o viene de la base de datos de imágenes reales. Entonces, esas redes se diseñan y se entrenan juntas con el objetivo de la red generadora engañar a la red discriminadora, ¿cierto? O sea, y para eso produce cada vez mejores imágenes, y la red discriminadora tiene que encontrar cuáles son las imágenes que son falsas, y entrenándose es cada vez mejor discriminante. Entonces, estas redes como que pelean entre sí por ser cada vez mejor, y eso beneficia, por supuesto, la generación de imágenes más realistas. ¿Ya? Este método fue uno de los primeros de generación sintética de imágenes realista, y funciona bien, pero es inestable. ¿Ya? A veces el entrenamiento colapsa y el modelo no funciona, salvo algunos casos. Entonces, por eso se han buscado otros métodos desde el 2014. El 2017 fue un poco el boom de estos métodos, en donde empezaron a ajustarse para tareas específicas, clases de imágenes no generales, sino bien particulares, ¿cierto? Como rostros, flores y pájaros. Y en eso, cuando el entrenamiento es en una clase más pequeña de imágenes, la inestabilidad que yo les había mencionado no es tal, ¿no? Aproximadamente 5 años después, empezamos a ver los modelos de lenguaje más famosos, ¿cierto? Como GPT-2, BERT, en donde es un concepto similar. Se entrena un modelo para em, generar muestras que son interesantes, eh, parecen tener información, ¿cierto? Pero en texto. Y empezó a a popularizarse esta geometría del texto que podemos ver acá abajo, ¿cierto? Donde los conceptos tienen direcciones y uno puede identificarlo en un espacio. Y luego, hace un par de años, fue publicado Stable Diffusion, que fue uno de los primeros métodos que generaban imágenes de forma tan impresionante como lo vemos hoy. Ya siguieron después de Stable Diffusion, Midjourney, DALL-E, ¿cierto? Que DALL-E también es de OpenAI junto con GPT. Y ya este año vemos que GPT 4.0, uno puede entrar al chat GPT y generar incluso texto e imágenes. Entonces, un poco de em, resumen de cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial tradicional o discriminativa y la inteligencia artificial actual o la generativa, ¿cierto? Es que la primera entrena con datos etiquetados para hacer predicciones. Entonces yo tomo los datos y colapso el dato en una decisión.
como es perro o no es perro, ¿cierto? Por ejemplo, un modelo que clasifica correos como spam versus no spam, un sistema de recomendación como los que tenemos todo el tiempo cuando compramos online o incluso en Netflix, o un sistema de detección de fraude. Básicamente, ¿es fraude o no es fraude? La inteligencia artificial generativa, por el contrario, entrena con datos etiquetados también para generar nuevos datos, ¿cierto? Contenido que no existía previamente, basado en patrones que se aprenden. Uno podría pensar, claro, uno, si fuese pintor, yo puedo de la nada dibujar una cara, ¿cierto? Y esa cara no tiene por qué ser alguna persona, porque yo conozco las caras. Entonces, eso es lo que trata de hacer la inteligencia artificial generativa. Y uno puede generar en escenarios más industriales, ¿cierto? Perfiles de clientes para mejorar los sistemas de recomendación y también contenido que es probablemente lo que nos interesa en esta charla, como texto, imágenes, video. Me gustaría en esta parte explicar cómo funciona el modelo de difusión de la forma más concisa, de la forma más amigable posible. Y para eso me gustaría revisitar primero cómo formulamos o cómo representamos las imágenes. ¿Ya? Para poder entender cómo un modelo matemático genera imágenes, necesitamos entender primero cuál es la representación matemática de las imágenes. La forma en que lo hacemos es que aquí vemos una foto, ¿cierto? La foto está compuesta en nuestra representación por una matriz o por una tabla en donde cada cuadradito es un píxel, ¿cierto? Y denota, perdón, cada píxel contiene un número que representa la intensidad del píxel o el color. Esto es para una imagen blanco y negro, ¿cierto? Entonces, la imagen se divide en cuadraditos de un tono constante o de un color constante. Y ese color se captura con un número que en general va entre 0 y 256, 0 siendo blanco, perdón, 0 siendo negro y 255 siendo blanco. ¿Ya? De 0 a 255 hay 256 valores, que partimos de 0, no de 1. Entonces, esto es para imágenes que están cuantizadas a 256 niveles. Uno podría tener imágenes que están cuantizadas a más niveles, por ejemplo, a 2000 niveles entre 0, que es negro, y en ese caso 2000 en el blanco, ¿cierto? Pero 256 es un buen compromiso. Uno siempre usa esta cuantización, ¿cierto? Que es la división del rango entre el cero y entre el blanco y el negro, los niveles de grises. Entonces, las máquinas ven las imágenes como esto que está aquí a la derecha, ¿cierto? Ven que desde arriba a la izquierda vemos una intensidad de 157, después de 153, 174 y así. Esto es lo que ven las máquinas. Esto puede incluso representarse como un vector, ¿cierto? Como una sola columna de números, no necesariamente una tabla o un paño. Uno podría decir es una columna, ¿cierto? Bien, bien, bien grande de 1000 valores. Y cada una de esas matrices, perdón, de esas columnas representa una imagen. Eso es lo que las máquinas ven cuando hablamos de imágenes. Por supuesto, em, para imágenes en color, hacemos lo anterior 3 veces. Porque yo dije que era una medida de intensidad, ¿cierto? Entonces uno puede representar la intensidad para el rojo, para el verde y para el azul. Y eso nos da el color como las imágenes con las que trabajamos usualmente, ¿cierto? Esta representación tiene un sentido natural, pues uno podría decir, para los humanos, absolutamente no, ¿cierto? Nosotros no vemos las imágenes como una colección de números. Si nosotros vemos los números, no entenderíamos qué imágenes. Nosotros vemos formas, ¿cierto? Vemos líneas, vemos círculos, vemos gradientes de color. Entonces, es una representación poco amigable para los humanos. Es imposible entender esto como una imagen, pero para las máquinas que van a realizar operaciones con esto, ¿cierto? Van a sumar, van a multiplicar, no lo sé, es la representación adecuada. Ahora, ¿cómo crean objetos de esta naturaleza estos modelos generativos de inteligencia artificial? DALL-E, Midjourney Stable Diffusion. Bueno, probablemente en el nivel más, en el nivel más alto, ¿cierto? Uno podría pensar
que lo que hacen estas máquinas es encontrar la geometría de las imágenes. Entonces, encuentran un espacio, encuentran un volumen, si quieren, en donde cada imagen se representa con un punto. ¿Ya? Este es un espacio abstracto, por supuesto, no existe, este espacio no está en ninguna parte. Es solamente un espacio hipotético donde yo voy a representar que las imágenes están situadas. Entonces, si veo un lobo en ese puntito que está ahí y me muevo muy poquitito al puntito que está al lado, debería haber algo similar a un lobo, ¿cierto? No debería haber una manzana, por ejemplo. ¿Ya? Y a eso me refiero con encontrar o definir un espacio en donde uno pueda representar la geometría de las imágenes. ¿Ya? Cercanía en este espacio geométrico representa similitud en términos de imagen. Cuando digo similitud me refiero a contenido, me refiero a, a los colores, ¿cierto? No solamente a la información visual, sino también la semántica, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en esa imagen? Entonces, este es simplemente una ilustración para decir que si yo estoy en esta zona de acá, que es la zona de los lobos, y me muevo hacia la zona púrpura, podría encontrar perros, ¿cierto? Y si sigo viajando un poco más, encuentro gatos, y si sigo más, encuentro los tigres que están acá. Entonces, a este lado uno podría decir, tengo los felinos y a este otro lado tengo los caninos. O podría decir, a este lado tengo los animales domésticos y a este lado tengo los animales salvajes, ¿cierto? Entonces, uno lo que espera con estos algoritmos de inteligencia artificial y en particular inteligencia artificial generativa es que como operan desde las matemáticas, la forma en que aprenden desde los datos es con una representación matemática, que por ejemplo esta representación geométrica. Entonces encuentran cuál es la posición de cada una de estas imágenes en este espacio abstracto. Y una vez que lo hago, una vez que ya sé en qué espacio están los perros, en qué espacio están los gatos, en qué espacio están los tigres, ¿cierto? Yo puedo generar nuevos datos yendo a ese lugar y eligiendo un punto aleatorio. ¿Ya? O eligiendo un punto que correspondía a un lugar donde no hay un punto todavía, porque no hay imágenes, pero debería haber uno, y ese, por ejemplo, si yo lo elijo al medio, debería ser algo que se parezca tanto a un tigre como a un gato. Y esa es la forma en que funcionan los modelos generativos, ¿cierto? Aprenden la geometría del espacio en general y navegan esta geometría generando datos que no existían antes. Ahora, esto es extremadamente complejo de hacer para imágenes. ¿Por qué? Em, Porque el espacio de las imágenes es muy grande para hablar de esta forma. Esto es una ilustración y yo dibujé un espacio de 3 dimensiones, pero el espacio real que ocupan las imágenes va a depender de cuál es el tamaño de la imagen. Entonces, si uno tiene una imagen de 14 megapíxeles, esos son 14, una imagen, por cierto, una imagen de 14 megapíxeles es una imagen usual tomada con cualquier teléfono que puede tener uno de nosotros. Una imagen de 14 megapíxeles contiene 14 millones de píxeles, entonces no va a tener 3 dimensiones como esta, sino que va a tener 14 millones. Y cuando esta dimensión es muy alta, los puntos, independiente que yo tenga muchos puntos, van a estar muy lejanos unos de otros. Entonces, no, entonces para poder hacer sentido de esta geometría de las imágenes, voy a necesitar millones y millones, si es que no billones de puntos para poder llenar todo ese espacio. ¿Ya? Y aún así me van a quedar puntos muy lejanos de otro y no voy a saber qué hacer entre ellos. Ya no voy a saber si lo que hay en este vacío que hay entre ellos es efectivamente información o no. Ahora, un problema similar de otro tipo de datos, no de imágenes, es el de texto. Una forma un poco más simple de explicar esto de la geometría de los datos es considerar un histograma. No sé si alguno de ustedes están familiarizados con este concepto, pero es simplemente una tabla de frecuencias, ¿cierto? Yo puedo leer un libro, ¿cierto? Y voy a registrar cada palabra, cuál es su frecuencia de aparición en el libro. ¿Cuántas veces sale la frecuencia hola? ¿Cuántas veces sale la frecuencia cómo? ¿Y cuántas veces sale la frecuencia estás, por ejemplo? Y yo puedo crear esta tablita, ¿cierto? Que me dice cuántas veces aparece cada palabra en el libro. Y luego termino el libro, me olvido del libro, y voy a mi tabla y puedo generar palabras de forma aleatoria, ¿ya? Con esta tabla.
que sé que la palabra que está indexada, por ejemplo, con el 0 apareció 27 veces, la que está indexada con el 1 apareció 12 veces y así. Y yo genero palabras aleatorias y puedo generar texto que sigue la misma proporción de palabras que el libro original, pero no va a decir, por supuesto, lo mismo porque el orden también importa. Entonces pareciese que con el texto es un poco más simple esto de la generación de, de objetos, ¿cierto? Generar texto parece ser más simple que generar imágenes. El texto, por supuesto, tiene otras complejidades, pero desde el punto de vista de este histograma parece ser un poco más simple. Y esto se ha explotado en modelos de lenguaje, por supuesto, ¿cierto? El concepto se llama Bag of Words y básicamente consiste en que yo tengo un texto, el texto lo desarmo, o sea, pierdo la relación de orden entre las palabras, pierdo el concepto de qué palabra viene antes de cuál, las meto todas estas en una bolsa, por eso se llama Bag of Words, y cuento cuántas veces aparece cada palabra y luego genero palabras con esas mismas frecuencias. Y genero texto que puede o no tener sentido, ¿cierto? Por supuesto, lo más seguro es que no tenga ningún sentido porque las palabras no van a tener orden. Ahora, reitero que esto es muy difícil para las imágenes porque lo que les expliqué antes, ¿cierto? Este es el mismo dibujo de antes. Cuando yo veo una imagen cercana a ella, en general no va a haber ninguna. Entonces, no puedo hacer un histograma en el sentido de que no tengo frecuencia de aparición, porque cada fotografía ocurre solo una vez, mientras que en el texto las palabras ocurren varias veces y yo puedo ver cuán frecuentes son. Entonces, necesariamente tengo que tener una medida de similitud entre estas fotografías para saber cuáles son las que están cercanas y contarlas a ellas como realizaciones del mismo concepto. Entonces vamos ahora a cómo podemos, de nuevo, desde la intuición, construir un modelo generativo para imágenes. Estas son las imágenes que tenemos, por ejemplo, supongamos que tenemos una base de datos como esta, ¿cierto? Disponible para entrenar nuestro modelo. Y es lo primero que tenemos que hacer, considerar un conjunto de imágenes, ojalá lo más grande posible. Luego, como es tan difícil generar un modelo, ya les dije por lo de la geometría, generar un modelo de imágenes, porque la imagen es un objeto que es muy complejo, tiene mucha información. Entonces yo voy a crear desde la imagen un objeto que es más simple, ¿ya? Y lo voy a hacer con un proceso de destrucción de la imagen. Entonces voy a denotar mis imágenes, ¿cierto? Aquí donde dice t igual 0 es mi conjunto inicial, que es el que está a la izquierda. Pues t igual 1, 2, si quieren, aquí me salto algunos pasos, ¿cierto? Digo t igual 10, t igual 50, esto en el tiempo. En el tiempo voy destruyendo las imágenes y la forma de destruirla es agregarle ruido. En el, en el, para hacerlo bien formal, el agregar ruido es sumarle una variable aleatoria gaussiana, eso lo habíamos conversado antes, pero si quieren alguna intuición para eso, es como echar unos granitos de sal y pimienta, ¿ya? Tiene puntitos blancos, tiene puntitos negros y tiene puntitos de colores aleatorios, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, le agrego 10 veces, de aquí le agrego 50 veces, le agrego 100 veces, le agrego 150 veces, muy poquito cada vez, como que estoy tirando un poquito de sal y pimienta, y puede ser otros aliños también, ¿cierto? Pero que me contaminen la imagen de alguna forma, ¿ya? A eso me refiero con este ruido gaussiano, ¿ya? Y a medida lo voy haciendo más y más y más y más y más. En algún momento, en este caso en particular, parece ocurrir como en T500, T igual 500, lo que había de la imagen originalmente va a ser imperceptible. Y si todas las imágenes fueran de esta forma, que es solo ruido aleatorio, fíjense que no tiene estructura, no hay nada de información. La estructura de la información de la imagen, el contenido de la imagen fue completamente destruido en este proceso. Entonces, si yo recuerdo esta forma que está acá, esta forma así como una C, ¿cierto? Con su forma también como de cilindro, así que está dado vuelta. Cada vez que yo le agregue este ruidito, ¿cierto? Este sal y pimienta a cada punto, lo voy a mover de ahí, ¿cierto? Se va a mover en algún lugar. Y todos se van a mover en la misma dirección, porque como podemos ver, acá todos los datos, todas las imágenes quedan iguales. Entonces, vamos a pasar de esto, que puede ser una imagen muy compleja, a algo que es muy simple, que va a ser como una pelotita al centro.
¿ya? Y eso sí es fácil de aprender. Entonces, lo que hace el modelo de difusión es que guarda todas estas copias y aprende la representación más simple, que es la que es puro ruido. Y luego se devuelve a un punto y empieza a analizar lentamente el conjunto hacia dónde cambió para poder aprenderlo. Y después lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer, y muy lentamente, desde un problema simple hasta un problema complejo, empieza secuencialmente a limpiar las imágenes. Entonces, en resumen es, tengo un conjunto de imágenes que son objetos muy difíciles de representar con un modelo matemático. Hago copias destruyendo este conjunto, ¿cierto? Destruyendo este conjunto hasta que me queda un conjunto de objetos simples, que son estos que son puro ruido. Aprendo el simple y después digo, ya, bueno, pero ¿qué pasa si los datos hubiesen sido ligeramente más limpios? Ah, entonces mi modelo habría cambiado de esta forma. Y ahí de ahí voy, ¿y qué pasa si hubiese sido ligeramente más limpio? Y me empiezo a devolver hacia t igual cero hasta que aprendo el modelo y con el modelo aprendido empiezo a devolverme modificando el modelo. Entonces esto es un proceso que tiene una etapa directa y una etapa reversa. La etapa directa es la destrucción del ruido, ¿cierto? La destrucción de la imagen con ruido. Y luego la etapa reversa es en donde aprendo el modelo limpiando el ruido. Y por eso estos modelos se llaman denoising diffusion, que es un modelo de difusión de limpieza. ¿Ya? O sea, básicamente el modelo aprende dado una muestra de ruido, el modelo en realidad no cree que está generando imágenes, lo que cree el modelo que está haciendo es que está limpiando el ruido. Entonces, si yo le paso solo ruido, va a limpiar y va a encontrar algo. Y eso es lo que ocurre acá. Ahora, les quiero mostrar este video, que es, yo les hablé del tiempo, ¿cierto? Entonces es bonito verlo en el tiempo también. Tiempo cero, tiempo final es el ruido y tiempo cero em, es la imagen generada. ¿No? Y este modelo, por supuesto, corre en reversa. Esto parte del futuro y vuelve a tiempo igual cero. Si lo podemos ver de nuevo. Eso es puro ruido y eventualmente empiezan a aparecer los objetos que yo quiero producir. Entonces, una cosa que no hemos visto, por supuesto, hasta ahora, es que estos métodos funcionan de forma incondicional. ¿Ya? Esto se llama generación incondicional. Y funcionan así porque yo en ningún momento etiqueté esta base de datos, ¿cierto? Dije, tengo todas estas imágenes, pero no dije, por ejemplo, hay hombres, hay mujeres, hay deportistas, hay políticos, parece, no sé qué más puede haber, parece que por aquí hay un presidente. Entonces, uno podría guiar la limpieza de estos datos, ¿cierto? Y eso se llama guía. ¿Ya? Yo parto desde mi ruido y empiezo a limpiar y la trayectoria me lleva a algún lugar de mis datos. Pero yo puedo controlar esta trayectoria, ¿cierto? Con un método que se llama guía y le puedo decir, no, pero acá no generes cualquier cosa, genérame, acá dice una foto de una granja. ¿Ya? Entonces empieza a generar una foto de una granja y efectivamente me llevó a fotos de granjas. ¿Ya? Y eso es bien importante para poder hacer generación controlada. Por ejemplo, dame una foto de una mujer, dame una foto de un hombre, dame una foto de un perro, lo que sea. Y eso funciona mezclando las dos cosas que hemos visto en esta charla, los modelos de lenguaje con los modelos de difusión. Entonces, en el proceso de destrucción, ¿cierto? Tengo esta imagen de un gatito y genero la destrucción, ¿cierto? Le voy agregando ruido cada vez más, pero voy registrando que esa imagen era era una imagen de un gato. Entonces, cuando yo haga el proceso reverso y quiera limpiar esto, le puedo decir, es foto de un gato. Entonces el modelo aprendió a limpiar condicional a saber qué era la foto. ¿Ya? Entonces de esa manera yo puedo controlar qué tipo de muestras me dan. ¿Ya? Y para eso, por supuesto, tengo que tener mis datos etiquetados, porque tengo que enseñar al modelo qué es qué, no simplemente datos en una distribución. Y estos son los conocidos prompts, ¿cierto? Uno puede acompañar este proceso de destrucción y generación de datos con esta información adicional. Y no es necesario que esto sea un texto, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Puede ser en modelos de lenguaje, ¿cierto? También existe el prompt, como en el GPT, seguramente algunos de ustedes lo han usado.
Escribe una historia sobre un caballero, escribe un poema o dame una receta para algo, ¿cierto? Ese es el prompt, es la instrucción. Y en imágenes, el texto, contenido de lo que yo, pero del texto del contenido que quiero en la imagen. Por ejemplo, entrégame una ilustración de una ciudad futurista con rascacielos y vehículos voladores. Y acá hay algunos ejemplos, ¿cierto? Para el mismo prompt, distintos modelos generativos. Stable Diffusion, DALL-E y Midjourney. El primero es un astronauta solo en Marte misterioso, colorido e hiperrealista. Y el segundo es un árbol de cerezo cercano a un lago en un día nevado. Por supuesto, son distintos modelos, han sido entrenados con distintos bases de datos y también la red neuronal subyacente es un poco distinta. Entonces, no es casualidad que las imágenes sean distintas y además estos son modelos generativos probabilísticos, pueden generar cada vez muestras distintas. El prompt es interesante, como les dije hace un par de slides atrás, que no solo es texto, sino puede ser cualquier cosa, porque basta mirar esta ilustración que está acá. Cuando yo hago el proceso de destrucción y recomposición de la imagen, lo acompaño con una información auxiliar. Y esa información yo dije que era texto, pero puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser en este caso una parte de la imagen, media imagen. Y con eso el modelo aprende a imputar imágenes que le faltan elementos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que puede servir para restauración. Yo entrego una imagen y el modelo me la restaura, o transfiero el estilo o imputo, ¿cierto? Esta es una foto que tiene unas secciones que están eh, corruptas y el modelo las rescata. Entonces, una analogía que me gusta hacer para entender la complejidad a la que se enfrentan los modelos de difusión es que la geometría de las imágenes es muy compleja. Y uno podría pensar en este valle, ¿cierto? Que tiene em, una geografía muy irregular y las imágenes están, por ejemplo, en los pics, en los picos de cada una de estas montañas, las puntas. Entonces, es muy difícil navegar de una imagen a otra. Y en general los modelos de inteligencia artificial lo que hacen es navegar por un espacio como esto e ir de una imagen a otra. Sin embargo, si yo llego a esta imagen, por ejemplo, que está acá, en ese pic que está ahí, es difícil moverme a otra porque tengo que pasar por un valle que sé que no hay imágenes. Entonces, ¿cómo en este espacio que es tan grande que no puedo mirar muy lejos, no sé cómo llegar a otro lugar? Entonces los modelos de difusión lo que hacen es que suavizan este espacio y lo convierten desde esta superficie irregular a una superficie más plana, encuentran los mejores lugares y después empiezan a calentar eh, el paisaje para que empiezan a aparecer estas puntas, que es lo equivalente a agregar o sustraer ruido. Un par de preguntas que quiero dejar formuladas o ideas para que lo discutamos son las siguientes. No hemos hablado específicamente de conjuntos de bases de datos de imágenes y aquí yo creo que hay una brecha entre las comunidades y ojalá podamos discutirlo, a ver qué sale. Em, los datasets en esta área son usualmente considerados para evaluar y comparar modelos. ¿Ya? Entonces, el iris, ¿cierto? Que tiene datos de pétalos y sépalos de flores, ¿cierto? CIFAR 10, que es una base de datos para clasificar, tiene distintas categorías, ¿cierto? Que son los que vimos en la red al comienzo de la presentación. Se eleva, son celebridades, ¿cierto? Y tienen distintas características, por ejemplo, lentes, bigote, ¿cierto? Cabello rizado. Y ImageNet, que es una base de datos de millones y millones de imágenes que se usa para entrenar modelos. ¿Cierto? Pero estas bases de datos son muy, muy distintas a las que usan ustedes en el área de la fotografía, ¿cierto? Y ninguno de estos bases de datos se usan o bueno, no solo estas bases de datos, pero si fuese solo por estas bases de datos no veríamos los resultados impresionantes que estamos viendo. En general, los modelos más populares de difusión crean sus propias bases de datos buscando desde internet distintas imágenes que lamentablemente no están curadas y no hay ninguna seguridad de cuál es su contenido. ¿Ya? Simplemente van a internet y con lo que encuentren entrenan. Y esto es porque
la forma en que se entrenan estos modelos y la arquitectura es tan compleja requieren muchas más imágenes que las disponibles en cualquier dataset que esté curado y normado. Entonces, como consecuencia ocurren cosas como esta, ¿cierto? Que hay una base de datos que se descubrió que tenía contenido violento y tuvo que ser retirada, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas, por supuesto, es algo que hay que poner mucha atención porque estos modelos de difusión tienen una memoria impresionante. Entonces, todo lo que ellos ven queda de alguna forma codificado en estos nodos de la red neuronal y uno puede, a través de los prompts, extraer cuál es esa imagen que está ahí. ¿Ya? Extraer el contenido y puede ser este contenido, por supuesto, violento, agresivo y como ya lo dije al comienzo, la forma en que las máquinas aprenden no es una forma natural de entender para los humanos. Uno no puede saber que efectivamente esa información está ahí hasta que eventualmente en una aplicación por casualidad sale, lo cual es más peligroso porque estos modelos son desplegados abiertamente en la red para uso de cualquier persona, incluso de menores de edad. Entonces, algunas preguntas también que podemos discutir es, bueno, las imágenes sensibles, lo que acabo de decir, ¿cierto? ¿Cómo controlamos la creación de estas imágenes violentas si sabemos que el contenido ya está incluido en la red? ¿Cierto? ¿Y cómo nos alineamos nosotros para compartir consideraciones éticas fundamentales en nuestra vida, en nuestra sociedad? ¿Mm? Brevemente, y esto ya es para cerrar, una de las alineamientos que uno puede seguir son las recomendaciones de la UNESCO sobre la inteligencia artificial, ¿cierto? Y los cuatro valores fundamentales que están acá: derechos humanos y dignidad humana, vivir en sociedades pacíficas, garantizar la diversidad y la inclusión y florecimiento del medio ambiente. Entonces, esos son algunos valores en los cuales uno se puede apoyar inicialmente y después empezar a em, fortalecer y detallar de forma más cuidadosa para aplicaciones particulares. Muchas gracias. Eh, Oye, Felipe, muchas gracias. Me ha encantado la pedagogía. Me ha gustado mucho cómo lo has ido explicando. Creo que nos pone en una base, ¿no? En un punto como para poder hablar y comentar, bueno, bueno, muy fácil, ¿no? Para moverse a pesar de lo complejo que es. Bueno, A ver, tema ético. Em, Empezando simplemente por esto que has cerrado, hablamos de las bases de datos, de imágenes y de este suceso, ¿no? Tremendo en relación con encontrar imágenes de pornografía infantil en una base súper famosa, la Ion 5B, ¿no? Dices, buscan generar esta base de datos con una serie de imágenes que no están curadas. Pero ¿cómo lo hacen? Porque esto quiere decir que están entrando, por ejemplo, en la Deep Web, porque yo no puedo tener acceso a imágenes de pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué están utilizando para encontrar o generar o captar esas imágenes? mm. Mira, yo creo que es imposible saberlo porque hay un problema de legislación. Perdón, de legislación probablemente. Hay vacíos legales, esto tampoco sabemos dónde lo hicieron, no sé si está sujeto a a la legislación del lugar donde se hayan entrenado estos métodos. ¿Ya? Em, entonces, hay poca transparencia en el entrenamiento y en la producción de estas herramientas. Básicamente, una persona o una compañía se pone el desafío de crear un modelo de generación de imágenes que sea más grande que el anterior, ¿no? Y para eso crea su propia base de datos. Inicialmente considera todas estas bases de datos, por supuesto, que mencioné yo, ¿cierto? De benchmarking, em, seguramente Getty Images también y todas esas que uno puede acceder de forma legal, pero más allá lo que hacen es que toman una máquina, entran a internet y van página web, tomando todo lo que encuentren, ¿cierto? Y por supuesto que pueden entrar a la Deep Web, asumo, no sé, pueden scrapear Reddit, que en Reddit hay contenido
hay contenido para adultos, ¿cierto? Pero basta con que tú te registres con tu correo y esas son medidas de seguridad que son apropiadas para ello, pero también lo puedes hacer. Entonces, ahí seguramente puedes entrar a contenido que es sensible y ellos usan para entrenar. Probablemente inicialmente, no sé cómo estará actualmente la política de ellos, sin ningún control, porque lo que se necesitaba en ese momento, asumo, eran más y más imágenes, que es la misma forma en que fue entrenado ChatGPT, ¿cierto? Con básicamente todo Internet, todo el texto de Internet. Em, entonces, no sé si podríamos decir entraron acá o no entraron acá. Ellos no lo dicen, uno solamente puede asumir o puede suponer. Em, ahora, tal como ellos han desarrollado estos métodos muy sofisticados para aprender de imágenes, hay otros que desarrollan métodos para, de alguna forma, atacar estos algoritmos y preguntarles qué tienen y extraerlo. Entonces, seguramente eso es algo que no se vio venir al comienzo. Y siento que la legislación está quedando un poco atrás de qué se puede usar y qué no se puede usar. Es muy difícil prevenir el uso de cosas, porque inicialmente no es claro cuál es el negocio de estos modelos, ¿cierto? Tú ves, por ejemplo, ChatGPT es disponible para todos porque entiendo que la misión de OpenAI es hacer que la inteligencia artificial los beneficie a todos, entonces todo el mundo entra a chat.openai.com y juega con eso, lo puedes usar para tu trabajo si pagas la licencia, ¿cierto? Pero inicialmente en la construcción de este modelo no está definida una aplicación particular. Entonces, si a mí una cosa que me preocupa personalmente y que no entiendo bien cómo se puede solucionar es cómo se puede legislar o prohibir una actividad sobre un uso que a priori está indeterminado. Es una tecnología que se crea, pero no se le da un uso, ¿cierto? Entonces, eso em, solamente parece que uno pudiese legislar o prohibir sobre la herramienta. Y eso no es algo que se usa, ¿cierto? Salvo el caso de las armas, pero las herramientas en general no son sujetas de, de leyes al respecto. No sé, los martillos, los cuchillos, los serruchos, las motosierras, no están legisladas, ¿cierto? Y pueden usarse para hacer el bien o para el mal, o para hacer el mal, son herramientas. Entonces yo creo que estamos en un momento de la discusión está bien eh, eh, atendida de alguna forma, ¿cierto? Porque hay mucha gente que están hablando al respecto de las legislaciones en Europa, también en Estados Unidos y en Chile, en la región también. Yo diría que estamos a la vanguardia en el tema de regulación de sistemas de la inteligencia artificial, pero yo no sé si estamos cerca de llegar a un sistema que deje satisfecho a todos. Mm. Em, Me gustaría centrarme en dos sistemas de base de datos. Por un lado ImageNet, por el otro lado Stable Diffusion. En el caso de Stable Diffusion, del Lion 5B, perdón, en el Ujú, caso del Lion 5B, que fue lo que alimentó el Stable Diffusion, el Stable Diffusion en realidad sale como desarrollo dentro de un departamento universitario de una universidad alemana. Entonces entiendo que la legislación, de alguna manera, es una legislación alemana y europea, que en principio es bastante o debería ser bastante estricta. Pero claro, si tú de repente, pues, este departamento de un Stanford encuentra miles de imágenes o de links que llevan a imágenes de pornografía infantil, se entiende que en el previo, esta gente del Lion 5B no utilizó un protocolo ético porque asumió que iban a pillar de todo y en todas partes, porque una de las cosas que siempre surgen aquí son los dichosos derechos de propiedad y tal, y nos olvidamos de un montón de cosas mucho más importantes, como puede ser el derecho fundamental a la intimidad, a la dignidad, o directamente que nos utilicen estas imágenes que son claramente ilegales, ¿no? Entonces, a mí me choca eso, es decir, que mm. en un departamento universitario se genere una mala praxis desde el principio, desde el origen. No lo entiendo. Sí, la verdad, sí, la verdad a mí tampoco o sea, me cuesta entenderlo, ¿cierto? Em,
yo no tengo claridad de cuáles son las compañías que están detrás de Lion, ¿cierto? Yo sé que es que es una, no sé si es una ONG o alguna organización sin fines de lucro alemana. No sé, como dices tú, a qué universidad está relacionada, pero em, es simplemente preocupante. O sea, yo creo que ahí se tomaron algunas decisiones en el momento en que se creó la base de datos que deben haber sido eh, poco informadas para el contexto del impacto que iba a tener ese objeto después, ¿cierto? Efectivamente, he sabido esto que dices tú de la base de datos y entiendo que están en varias demandas al respecto. No sé si en Alemania o en otra parte en Europa, pero es preocupante porque tú sigues viendo algunos trabajos que están saliendo ahora, ¿cierto? Que probablemente no son tan disruptivos como lo fue Stable Diffusion, sino que son desarrollos más incrementales actualmente de los modelos de difusión. No estamos a 2 años del boom de los modelos, pero artículos que siguen siendo publicados hoy siguen usando Lion. Entonces, probablemente hay que concientizar un poco más a la comunidad de que efectivamente em, hay que poner atención en estas cosas y más allá de que uno esté desarrollando estos modelos en el laboratorio, estás trabajando con ese tipo de datos. ¿Ya? Unas otras políticas que se pueden tomar es que desde las sociedades académicas uno puede decir, bueno, no está permitido el uso de esta base de datos para el desarrollo de algoritmos experimentales. ¿Ya? Y no puedes prohibir el trabajo, pero puedes no admitir artículos que basen su desarrollo en Lion. Oye, ImageNet, me gustaría, para entender, o sea, nosotros lo que Ujú. tenemos, bueno, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Entiendo, son datasets, y en concreto datasets, en este caso de imágenes. Em, Esas datasets, por ejemplo, en ImageNet, eh, se crean en relación con un concepto que es esto de visión artificial. ¿Qué es esto Mm, de visión artificial? ya. Explícanos un poco. Yo entiendo que déjame, estoy viendo mis notas por acá. Mira, ImageNet tiene 14 millones de imágenes, ¿ya? Según estoy viendo acá. Y esas imágenes, seguramente lo que tú dices está en el área de computer vision, ¿cierto? ¿Mm? Visión computacional, ¿a eso te refieres? Ya. Sí. Computer vision es, para ponerlo en contexto de la charla, yo mencioné, bueno, la inteligencia artificial, ¿cierto? Como disciplina paraguas y después hablé del aprendizaje de máquinas, que es la forma de construir la inteligencia artificial. Hay otras disciplinas que también dicen relación con inteligencia artificial. Yo me enfoqué en aprendizaje de máquinas porque, bueno, es la forma en que llegamos a la inteligencia artificial y es un poco mi área también, pero hay otras áreas que son igualmente importantes. Procesamiento del lenguaje natural, que es todo lo que tiene que ver con texto, ¿ya? Y visión computacional y lógica. Entonces, todas estas componentes son necesarias para construir la inteligencia artificial, porque en el test de Turing, no sé si estás familiarizado con él, pero una máquina se determina ser inteligente si aprueba el test de Turing. Y el test de Turing es una conversación con una máquina en donde el conversador humano no se da cuenta que está conversando con una máquina. ¿Ya? Entonces, para que eso ocurra, la máquina tiene que ser capaz de aprender. Y ahí está el aprendizaje de máquina. Tiene que ser capaz de producir texto humano y entender texto humano, no hablar a través de código y software, ¿cierto? Y ese es el procesamiento de lenguaje natural, que son los modelos de lenguaje que vemos ahora. Las máquinas como que aprendieron a hablar, ¿ya? Y también tiene que ser capaz de recibir información visualmente. Tú le muestras algo a la máquina y dices, ah, mira, esto, no sé, esto es un celular, entiende, ¿ya? Y ese módulo es visión computacional. Entonces, la visión computacional es una disciplina de las ciencias de la computación que trata de que las máquinas entiendan información que es capturada visualmente. Eso es simplemente el área de visión computacional. Entonces, fundamental en el desarrollo de estos algoritmos de visión computacional, que algunos son relacionados a inteligencia artificial, algunos no son relacionados a inteligencia artificial, ¿cierto? Hace unos años veíamos que había métodos en cámaras de seguridad donde, no sé, pues si entraba alguien se activaban. No sé, yo por ejemplo tengo hijos y tengo una cámara y la cámara tira una alarma si hay algún movimiento en la pieza, ¿ya? Entonces digo, oh, se despertaron los vamos a ver.
Y eso puede o no tener inteligencia artificial, pero todo eso es del área de computer vision, cómo enseñar a las máquinas a ver. Entonces, en el desarrollo de esta disciplina, ImageNet fue fundamental, porque ImageNet es una base de datos enorme de 14 millones de imágenes, no tan grande como las que ahora se usan para entrenar modelos de difusión, pero para el estándar que había antes enorme. Pero el valor de ImageNet es que cada imagen está anotada, tiene una descripción de qué tiene ahí. Entonces yo le puedo enseñar a una máquina, esta es una imagen de un perro, por ejemplo, y viene acompañada con un texto que dice, este es un perro. Porque si fueran solo imágenes de internet que yo no sé lo que son, no tengo cómo enseñarle. Es como que todo niño le pase un cuaderno, pero no le enseñes a leer. Entonces no va a aprender nunca a leer, que no sabe qué significa cada palabra. ¿No? Entonces, la gracia de ImageNet es que viene con la descripción y eso es fundamental para el desarrollo de algoritmos de visión computacional. Sí, hablando de esto, entonces, bueno, ImageNet en relación con WordNet, WordNet de alguna manera esa base de datos de texto se anida o yo qué sé, o entra en relación con ImageNet y ahí surgen de nuevo otra vez problemas, porque tenemos, yo qué sé, 20.000 categorías, ¿no? De texto a la hora de referenciar estas imágenes, etiquetarlas, y dentro de persona tenemos 3.000. Pero claro, dentro de persona, en 2006 cuando se genera esta imagen, esta base de datos, pues podemos tener, por ejemplo, formas de llamar a las personas o describirlas como maricas, o hijo de puta, o desecho. Mm. Entonces tenemos una serie de personas que están etiquetando de acuerdo bueno, a su contratación, imágenes. Entonces, ya de por sí no hay una neutralidad en la descripción de esas imágenes, sino que es una persona adjudicando propiedades a lo que está viendo, Sí, ¿no? de acuerdo. Sí, no, el problema del sesgo en ImageNet, claro, es conocido y es una crítica a la base de datos y es un problema que está bien patente en la disciplina, o sea, el manejo de sesgos, porque con, con el hambre de datos que tienen los algoritmos actuales, uno tiene, la forma de entrenarlo es suministrándole todos los datos posibles. Y esos datos son eh, recolectados históricamente. ¿Cierto? Entonces, probablemente datos generados hace 5, 10, 15 años no tenían ningún criterio de justicia, ¿cierto? Ningún criterio de no discriminación, ningún criterio de inclusión. Entonces, eh, es muy problemático traer ese historial pasado y usarlo para entrenar máquinas hoy. ¿Ya? El ImageNet en particular ha sido desarrollado desde 2010, creo, 2000 o 2006. 2006, 2006, 2006, claro. sí, 2006. 2006. Imagínate, son casi 20 años. Las primeras etiquetas probablemente no tienen nada que ver con la forma que hacemos las cosas ahora. ¿Ya? Eso por un lado, ¿ya? Eso por un lado, el impacto de los sesgos en las máquinas, porque uno, de alguna forma, pareciese que oscila entre la completa objetividad de las máquinas y la permisividad de la subjetividad en las máquinas, ¿cierto? Son máquinas, entonces uno puede decir cómo las máquinas tienen criterio, cómo las máquinas discriminan si las máquinas son objetivas, ¿cierto? No deberían discriminar. Pero las máquinas, efectivamente, a priori no tienen sesgos, no tienen nada de esto, pero las máquinas son en este sentido, son un papel en blanco, en donde yo les tengo que enseñar, y las máquinas, igual que los niños, aprenden mirando. ¿Ya? Entonces, si yo le presento la forma, una forma sesgada de hacer las cosas, por supuesto que va a ser sesgada y la máquina aprende muy bien, entonces va a aprender hasta el sesgo. ¿No? Mm. Y es Em, problemático porque eso crea, pero esto solamente para que creo que es, mm. a mí al menos un tema que me apasiona, es que los que desarrollen esto van a imprimir su visión. ¿Ya? Entonces, la visión no va a ser democrática, no va a ser de todos, sino va a ser la visión de los que tuvieron los recursos para generar estos desarrollos y se imprime un poco ahí el sesgo. Ahora parece haber sido de alguna manera inadvertido, pero cuando esto se empieza a controlar, va a ser intencional. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo creo que en muchos casos será intencional, ¿eh? Pero en cualquier caso, voy a sumar otra, perdona si soy inquisitivo, que me interesa mucho este tema y hablarlo contigo.
tenemos a ImageNet, tenemos a WordNet y ahora aparece otra, ¿no? Que es el Amazon Mechanical Turk, que en principio es un proceso de trabajo de Amazon que permite la subcontrata. Subcontrata para efectivamente pues, ofrecer el servicio, no fue de alguna manera para ImageNet fue muy importante porque fue la forma de generar estas etiquetas sin depender de, pues, de un grupo de trabajo, no sé, de becarios y becarios universitarios, sino a lo bestia, ¿no? 20.000 personas etiquetando con un pago medio de $4 hora. Pago medio $4 hora. Entonces, claro, entonces vamos como de alguna manera, y esto, el Amazon Mechanical Turk, yo no sé qué año es, pero estamos hablando igual de 2015 o una cosa así, no estamos hablando de la prehistoria. Entonces, a mí me da la sensación de que vamos arrastrando, pero también conectando malas praxis en ImageNet, en WordNet, en el Turk, ¿no? Y estamos hablando de 2015, o sea, de 2006 son 20 años. 20 años en el desarrollo de un cuerpo ético que te permita pues no caer en estos bueno, salvajadas, me parece el concepto de ética, tenemos 3.000 años, Sí, mínimamente. mm, sí, no sé, no tengo la respuesta. Bueno, Pero sí tienes una, que es lo que quería, porque yo no aquí quiero parecer que estoy no sé, atacando una forma de trabajo, ¿no? Dentro de la ciencia, porque tú, de hecho, me comentabas que estáis desarrollando Ujú, un sistema, ¿no? Como de contraataque para identificar de forma previa estas imágenes o antes de que se generen y ujú. evitarlas, ¿no? Me gustaría hablar de esto y por qué esto no lo tenemos en todas partes. Sí, hemos estado trabajando en un modelo que se llama Safe Sampling. Y lo que hace es, yo durante la charla expliqué cómo funciona la guía del modelo de difusión, ¿cierto? Tú preguntas un concepto y empiezas a hacer este proceso de limpieza y te lleva a una imagen, pero tú puedes guiarlo a que la imagen tenga cierta característica semántica, ¿cierto? No sé, que sea un perro, lo que sea. Entonces, tal como puedes guiar hacia un concepto, también puedes guiar en contra de un concepto. Entonces, la generación de imágenes tiene información semántica que no es única, ¿cierto? Si por ejemplo, si es perro, no solo va a ser un perro, puede ser un perro en un parque, puede ser un perro grande, chico, viejo, un perro negro, un perro blanco, varios conceptos. Entonces, los modelos de difusión pueden intencionalmente ser usados para generar material agresivo o pueden, por error, por casualidad, llegar a algún tipo de agresión mediante la consulta de otros prompts. Entonces, uno puede monitorear este proceso de, este como viaje, esta navegación que hace el proceso de limpieza y evaluar si se está acercando a conceptos que pueden ser violentos o discriminadores y guiarlos en contra de ese concepto. ¿Ya? Y es algo en lo que estamos trabajando con mis estudiantes acá en la Universidad de Chile. Tenemos algunas versiones experimentales y estamos trabajando en eso. ¿Ya? Ahora, el problema de eso y por qué no puede desplegarse por defecto a todos los métodos, tanto el nuestro como otros que han pensado en este problema, es porque son métodos experimentales y cuando hay un investigador en alguna compañía, que quiere desarrollar un método que precisamente produce este tipo de imágenes, no tiene ninguna obligación de incluir nuestro anexo como parte de su modelo para garantizarlo. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace desarrollo de este tipo, nosotros estamos pensando en que si tú haces un portal en donde puedan entrar niños, entonces tiene que tener cierta certificación de que las imágenes no van a tener este tipo de contenido. Entonces tú tienes la motivación para que em, tu mecanismo tenga garantías de ser seguro, de ser un proceso de generación seguro, que es el nombre de nuestro método. Sin embargo, cuando tu objetivo es otro y tu objetivo es generar contenido precisamente que va a ser atractivo para personas. O sea, no sé si ustedes están en Twitter, pero no sé si han visto el descontrol que ha sido los últimos meses Twitter. Ya, ahí las herramientas para que eso no ocurra existan también.
pero la decisión de no incorporarla, bueno, son de los que toman las decisiones en esa red social y pueden ser en muchas otras. ¿Ya? Sí. Em, Quería preguntarte otra cosa, perdón. Bueno, Marina, no sé si quieres tú preguntar algo. No, yo estoy bien. La verdad que con todas estas preguntas de que se está hablando ahora es clave, ¿no? Ver también las posibilidades que hay desde alguien que puede hablar desde la programación, ¿no? Como ver Mm, esas alternativas que se pueden dar y que al final eso es la decisión del que controla el modelo, el que accede o no a esas posibilidades, pero que estén ya es como un aliciente, ¿no? Como para movilizarnos entre la gente y, y- mm, y, pues plantear esto, ¿no? Y no hacer, mm. proponer Oye, caminos alternativos, porque es muy heavy esto. sí, ya para cerrar, que me he acordado de la pregunta. Reconocimiento de emociones. Ahora, de repente, es pues el nuevo tema un poco candente, preocupante, pero es algo que se lleva haciendo mucho, ¿no? Es decir, agarras un dataset de retratos, una serie de condicionamientos, ¿no? De distancia, de encuadre y demás, y les hace simular emociones para enseñar a una máquina a reconocerlas. Parece ser que ahora es, pues eso, es algo que se está utilizando ya mucho, pues, por ejemplo, en los contratos de trabajo, ¿no? En análisis de candidatos o de candidatas. También en los colegios parece que se puede llegar para analizar pues, el rendimiento de las personas y demás, ¿no? ¿Qué, qué decimos sobre esto, sobre el reconocimiento de emociones? ¿Por qué una máquina tiene que o debería tratar de reconocer emociones? Cuando es algo tan complejo para nosotros, ¿no? Pensar que una emoción puede ser registrada y categorizada a través de un gesto, de una serie de gestos. Em, Me voy a poner en el lado optimista y después en el lado pesimista. Hay un área que se llama computación afectiva que trata la interacción con humanos, ¿ya? Y uno puede em, diseñar robots que acompañan niños y adultos también que necesiten acompañamiento cuando los medios no están o la disponibilidad de profesionales no están, ¿cierto? Como de una forma de complementar estos tratamientos. Y por supuesto, estos robots tienen que ser visualmente amigables y también de alguna manera deberían entender en qué estado está la persona que está interactuando con ellos. Desde ese punto de vista, a mí me parece valioso que se pueda trabajar eh, desde el punto de vista de la interacción humano-máquina en la privacidad que este contexto merece, la detección de emociones y cualquier cosa que pueda ayudar a la interacción entre ellos. ¿No? Por ahí me parece que puede ser un área de estudio importante para el beneficio de la sociedad. Ahora, en otras aplicaciones, me imagino que lo principal de la detección de emociones es a través de datos visuales, ¿cierto? Porque también puede ser detección en chat, no sé, cuando estás comprando o algo así, también puede ser así. Pero cuando es visual, pienso en, claro, como tú dices, entrevistas de trabajo, monitoreo de ambiente laboral, que puede ser un sinónimo de precarización laboral también. En entrevistas de trabajo me parece también bien preocupante, como lo decía, ¿cierto? En la vía pública también. Ahí no entiendo bien cuál es el sentido. Ya, o sea, todos reaccionamos distintos, no sé, eh, no veo cuál es el sentido, incluso dejando de lado la capacidad y eficiencia con la cual las máquinas detecten esto, ¿ya? Y si ponemos incluso dentro de la discusión lo complejo que es muy probable que los que despliegan estas máquinas confíen en ellas y resulta que las máquinas no están entendiendo nada de cuáles son las emociones que realmente uno está experimentando.
todos reaccionamos distintos, las emociones no son tan fijas como pueden estar contenidas en cualquier base de datos de emociones, ¿cierto? Son más Mm, complejas que eso, pueden ocurrir varias al mismo tiempo. Tal. Entonces me parece también preocupante en esos entornos. Mm. Mm. Bueno, Pero una oye, cosa perdón, mm, solamente para no alargarnos tanto, pero una cosa que me parece em, que vale la pena también meter en la discusión es que la inteligencia artificial es instrumental a los objetivos que uno se quiera plantear, a las empresas que uno quiera emprender, ¿cierto? Entonces, uno podría pensar, si yo quiero precarizar el trabajo de mis empleadores, lo voy a hacer con o sin inteligencia artificial, ¿cierto? Es una herramienta y creo que todos los problemas que vemos del mal uso de la inteligencia artificial no son más que amplificación de intenciones que existen antes de la inteligencia artificial. Entonces, atacar a la herramienta no creo que tampoco sea la forma, ¿cierto? Siento que mm, el problema con nuestra sociedad es un poco más estructural que las habilidades que permite la inteligencia artificial. Em, y, y como la inteligencia artificial, lo decía hace un comienzo, no tiene sesgos, es objetiva, sino que hereda los sesgos, tampoco tiene propósito y tampoco tiene valores ni criterios, todos se los ponemos nosotros. Entonces, el que sea más rápido, lamentablemente, el que tenga más recursos y el que pueda agarrar esto primero, va a poner las reglas, a menos que em, como comunidad nos pongamos de acuerdo de cuáles son los límites de esto, ¿cierto? De dónde se aplica esto, dónde se despliega, a qué datos tiene acceso, y ser bien crítico de no aceptar tanto a nivel personal, ¿cierto? Como a nivel institucional, cuando llega una herramienta que tiene inteligencia artificial, probablemente ser bien escéptico y que tenga certificaciones, ¿cierto? Y no porque lo dijo el chat GPT, es verdad, es increíble la cantidad de personas que, porque una cosa salió en internet, creen que es verdad. Y así la desinformación, ¿cierto? Está jugando un rol súper importante, sobre todo en campañas políticas últimamente, que es muy mm, terrible. Entonces, es una herramienta muy poderosa y hay que usarla con cuidado. Y cuando uno es sujeto, no usuario, sino está expuesto a estos sistemas de inteligencia artificial, ser bien escéptico, nada más. mm. No, totalmente. De hecho, yo creo que la propuesta de estas jornadas, también otras anteriores que hicimos juntos, y es eso precisamente, es decir, no dar por hecho que la ciudadanía tiene la información suficiente para generar una opinión sobre lo que está ocurriendo, pero también combatir esto que estás diciendo, que efectivamente la tecnología no tiene moralidad, pero sí quienes la desarrollan, sí quienes la utilizan y quienes la desarrollan y la utilizan tienen un mecanismo, ¿no? Que es precisamente desplazar esa moralidad, ¿no? Y tratar de hacer que la tecnología tenga la apariencia de una responsabilidad moral cuando en realidad son ellos, ¿no? Las que deberían ser responsables, ¿no? Que es una estrategia, ¿no? Entiendo, de estas compañías tecnológicas. Así es, sí, de acuerdo, 100%. Es difícil alinear a todo el mundo con lo que uno cree que es correcto, pero creo que em, estas iniciativas apuntan en la dirección apropiada y valoro eso también. Felicitarlos a ustedes por esta serie de seminarios y charlas y todo lo que están haciendo, porque es importante tener este material para que no solo conversemos nosotros desde distintas comunidades, sino también quede disponible para el público. Son materias relevantes hoy día. Mm. Sí, es fundamental, es decir, amplificar todo esto que nos has contado es precisamente lo que queremos, ¿no? Que nos interesa. Oye, Felipe, súper agradecidos, ha sido extremadamente interesante y estimulante la charla y nada, de mi parte, darte muchísimas gracias por eso, por tu disponibilidad, por tu claridad, por tu capacidad para comunicar y por tu honestidad también, ¿no? A la hora de enfocar no solo esa escala de grises, ¿no? Donde movemos, sino Ujú. también proponer cosas, ¿no? Metodologías. Bueno, no, muchas gracias a Vale. ustedes por la oportunidad y mucho éxito con el proyecto y bueno, ya nos veremos por ahí en el futuro.